¿Cómo es posible? A ver, me vuelvo. Una de las preguntas, esto de la integración digital, pues no es un concepto nuevo, es un concepto que se viene dando hace muchos los intentos de hacerlo en tratamientos quirúrgicos y ortodónticos están hacia el año 2005, donde en Japón quisieron mezclar para hacer modelos complejos. Y de ahí en adelante muchas personas han hablado de integración digital. La escuela de Bélgica, del doctor Suenen en Bélgica, en Estados Unidos el doctor Gateno, y muchas otras personas han empezado a tratar de construir modelos conjuntos mezclando varias tecnologías. En esta revisión sistemática vemos varios de estudios de este tipo, donde podemos ver en la primera columna los autores que han estudiado, luego de ella qué tipo de fotografía están integrando, lo integran a tomografías, a resonancias, si son a tomografías tipo Combin o tomografías médicas multicorte, cómo combinan estos modelos con dientes y las diferentes ventajas y desventajas que tiene cada tipo de actividad. Pero todos han tratado de construir modelos complejos para tener modelos digitales de los pacientes que sean más reales y que sean más eficientes a la hora de hacer tratamientos. Para las personas que hasta ahora están entrando en el mundo digital, pues yo les voy a mostrar algo superficial de cuáles son los diferentes archivos que podemos integrar para construir modelos complejos. El primero de ellos, los DICOM, los modelos normales que nos entregan cuando pedimos una tomografía, ya sea con vino médica. Estamos más familiarizados a este tipo de archivos, estamos en constante de este tipo de imágenes, pero estos archivos DICOM únicamente son de tipo de visualización. Yo no puedo hacer nada con ellos, aparte de hacer un diagnóstico y de verlos de diferentes cortes y sacarle así provecho. En el mundo de tecnología digital 3D, lo que hacemos es convertir estos DICOM a un archivo, a un formato que se llaman mallas. Estas mallas es un formato que se llama STL y está formado por unos puntos, unos vértices y unos triángulos. Es un formato que visualmente se ve muy similar a la reconstrucción tomográfica que vemos en nuestros visores, pero la gran diferencia es que estos modelos STL o estas mallas ya las puedo modificar, las puedo cortar, puedo segmentar los dientes, puedo segmentar los maxilares, los puedo cambiar, puedo construir estructuras sobre ellos. Son archivos que ya son modificables y es con lo que trabajo en 3D, con muchas mallas. Los modelos digitales, los ortodoncistas están bien familiarizados con este tipo de archivos, tener modelos y las ventajas de tener los modelos archivados que tienen también una posición en oclusión y podemos integrar estos modelos a mi malla tomográfica que saqué. ¿Qué más podemos integrar? Hoy en día hacemos escaneo facial. El escaneo facial es exactamente que el escaneo intraoral, que el escaneo de modelos. Existen varias técnicas para tener estas reconstrucciones que son como unas fotografías en 3 dimensiones, pero tienen unos archivos que son similares a a lo que les mostré anteriormente. Una superficie tridimensional que es representada por unos puntos y por unos triángulos que finalmente me forman una imagen que que es tridimensional. Estos OBJ, a diferencia de los STL convencionales, pues ya traen un mapa de color. Por eso es que podemos ver las diferentes tonalidades de la piel o las diferentes estructuras, diferente a los modelos dentales. Cuando nosotros nos hacen un escáner de modelos dentales, se pierde esa información de color y de textura. Ahora bien, este es un término que siempre utilizamos cuando hablamos de odontología digital, es el flujo digital.
es cómo llegamos a obtener los productos y cómo hacemos un secuenciamiento de tratamiento desde el mundo digital. Primero tenemos en las imágenes, son las entradas, son los archivos con que construimos estos modelos. Entonces, el escáner de mesa, el escáner facial, el escáner intraoral, las fotografías, las tomografías, todo con lo que entramos para poder hacer nuestros estudios. En la mitad vamos a ver la parte de diseño CAD, que se refiere a los software que utilizamos para poder hacer nuestros tratamientos. Y aquí es donde vamos a hablar hoy específicamente de Nemotec. Yo he trabajado con todos los software que hay en el mercado. Llevo 11 años, unos 11 años desde que aprendí a utilizar los programas de diseño digital y he utilizado todo. He utilizado ProPlan de Materialize, he utilizado Dolphin, que lo tenemos en la universidad, pero en mi consulta y lo que más usamos es Nemotec y ya les voy a explicar por qué usamos Nemotec específicamente para hacer integración digital. Y la última parte del flujo es cómo podemos obtener los productos. Los productos se refiere a las impresoras 3D, a las fresadoras, a cómo podemos sacar, cómo podemos trasladar esa planificación digital a la realidad, a mi paciente. Pero ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los casos clínicos. Hablando específicamente del software que uso y pues el que nos corresponde hoy en la charla, uso NemoStudio. El NemoStudio es un software muy potente que se compone a la vez de varios módulos. Y el tener este software y por qué utilizo NemoStudio es porque es el software que me permite realmente hacer integración. Y es que ellos tienen un software de diseño de sonrisa, tienen un software de implantología, de diseño de implantes, tienen un software de ortodoncia, tienen un software de ortognática y yo me puedo mover en un mismo sistema por todos los tratamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo un paciente que tenga en ortognática le puedo hacer diseño de sonrisa digital, le puedo hacer tratamientos de implantes desde el punto de vista digital y le puedo hacer tratamientos de ortodoncia desde el mundo digital. Puedo generar alineadores, puedo generar guías de cementación directa. Tengo múltiples herramientas en un solo ecosistema. No me tengo que estar saltando de un programa a otro, como cuando tengo archivos separados. Quiere decir que existen muchos software en el mercado, específicos algunos para ortognática, otros específicos para implante, pero cuando quiero hacer integración y tengo diferentes programas, me toca estar exportando archivos y es muy difícil hacer integración. En NemoStudio, al ser todo un solo ecosistema, pues es muy fácil hacer la integración, como les voy a mostrar más adelante. ¿Qué soluciones me brinda Nemotec? Tienen un asistente para historias clínicas, para agendamiento, tienen un programa para ver los archivos que yo cargue en ellos en la nube. Tengo un módulo de diseño de sonrisa, el Nemo Smile. Tengo un módulo para hacer implantología que se llama NemoScan. Tengo el módulo para hacer cefalometría y hacer morphing de mis predicciones quirúrgicas en 2 dimensiones que se llama NemoCef, muy útil para los ortodoncistas. Tiene el módulo de NemoCast, donde se pueden hacer alineadores o guías de cementado y todos los tratamientos de ortodoncia. Y tenemos NemoFat, que es el software de cirugía ortognática que ha sido desarrollado junto al doctor Arnett, una de las personas que más experiencia tiene en cirugía ortognática en nuestro medio. ¿Para qué me sirven hoy en día? ¿Qué puedo hacer con odontología digital? Sobre todo enfocado en tratamientos ortoquirúrgicos, que es el tema que venimos a tratar hoy. Primero tiene unas características diagnósticas, quiere decir todo lo que yo pueda medir. Puedo hacer biometría esquelética para mis cirugías ortognáticas, pero también puedo hacer biometría dental, ver discrepancias dentales, el Bolton, el Walland-Rich, todo lo que yo necesite para hacer mi diagnóstico desde el punto de vista ortodóntico también.
Puedo hacer mis cefalometrías en 2 dimensiones, mis cefalometrías en 3 dimensiones, puedo calcular la vía aérea, medir cóndilos, medir los nervios, puedo hacer una gran cantidad de cosas desde el punto de vista diagnóstico. Esta parte es muy importante y esta parte es muy importante porque hay algunos esquemas de tratamiento donde se tercerizan las planeaciones. Quiere decir que hay personas que se dedican a planear los casos de manera tercerizada, pero no hay como tener el software, porque al tener el software, la parte diagnóstica se optimiza, se hace mucho más precisa cuando yo puedo manipular y medir directamente. La segunda gran aplicación está en el tema de la planeación. Yo puedo planear cosas en el mundo ortognático como el diseño de mis cortes, cuál es el mejor movimiento de mis segmentos óseos y desde el punto de vista ortodóntico, pues yo puedo también predecir el movimiento de mis estructuras dentales, hacer los setup de ortodoncia para generar mis alineadores, hacer setup para hacer predicciones quirúrgicas, puedo generar una gran cantidad de planeación, de ser muy específicos en mis tratamientos. También puedo predecir el cambio de tejidos blandos de manera bidimensional y tridimensional. Y la siguiente parte se refiere a la ejecución. Es como yo puedo trasladar esta planeación a mi paciente. Y esto lo logro por un medio de impresión de modelos, de guías, es parte donde entran los alineadores, es como estoy haciendo ejecución, cómo estoy plasmando mi tratamiento en el paciente y ya más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. La última gran aplicación que me gusta a mí mucho es el tema de seguimiento y comunicación. Comunicación, como estamos en este momento, poder mostrar unos casos al paciente o al ortodoncista y que nos podamos hablar el mismo idioma y que visualmente es mucho más efectivo cuando estamos en este tipo de modelos complejos y también hacerle seguimiento a los pacientes, poder tener las tomografías y mirar si finalmente lo que yo estoy planeando es lo que estoy consiguiendo en el paciente y así volverme mucho más preciso. Vamos a ver algunos de los productos que puedo generar con mi software de Nemotec en el mundo ortognático, las guías quirúrgicas, los wafer, en el cual llevo mis segmentos o mis segmentos óseos a la posición que previamente diseñamos con el ortodoncista, el imprimir biomodelos que me sirve para predoblar mis placas o para calcular dónde voy a colocar un mini implante. Para planear los casos también puedo imprimir los maxilares de mis pacientes. Esto es una guía de mini implantes. Es un biomodelo donde estamos viendo una segmentación de las raíces que están en azul y en rojo estamos viendo el nervio nasopalatino. En la parte superior está una guía, simplemente es una regla donde va a tener una perforación que yo prediseñé en el software que me va a permitir colocar un mini implante de una manera más precisa en zonas donde tengo que tener mucho cuidado, como una zona interradicular de los dientes centrales. Para los ortodoncistas está el tema de hacer adhesión indirecta, quiere decir que yo coloque mis brackets en unos modelos digitales, en un escáner de mi paciente y después haga la transferencia por medio de una forma termoplástica o de una silicona a mi paciente, como lo hacen en una técnica lingual, pero yo en este caso lo que se hizo fue hacer una colocación de brackets que es mucho más precisa hacerla en el software porque pues tengo un zoom, tengo muchas medidas, lo cual me ayuda a hacer ese montaje de manera más adecuada. O hacer guías de adhesión directa. Las guías de adhesión directa es simplemente una guía donde de la planeación que yo hice en mi computador, donde quería colocar los brackets, lo transfiero al paciente, me deja únicamente un slot donde voy a colocar el bracket y eso hace que el cementado de los pacientes sea de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque yo previamente diseñé donde quería tener la ortodoncia, construí mi guía y cuando se llega el momento de la consulta, se monta la guía y ya no hay que medir nada, simplemente se van a poner los brackets donde el slot está prediseñado,
haciendo montajes que son mucho más rápidos. Ahora, en este tiempo que vamos a tener que tener consultas tan separadas, pues puede ser una herramienta muy útil para tardarme menos tiempo segmentando un paciente y poder optimizar la consulta. Pero también generar guías de implantes, pues estas son muy conocidas, eh, donde puedo generar un fresado guiado para hacer una colocación muy específica de mis implantes. Los softwares son abiertos en cuanto a yo puedo planear mi paciente como mi ideología, como mi escuela me haya enseñado. Yo planifico mis casos, digamos que hoy en día los planifico desde el punto de vista estético. Tengo una gran orientación estética para lo que quiero como resultado final de mis pacientes, por supuesto, respetando la función, la oclusión y la biología, pero empiezo a planear desde la estética del paciente. Y para planear desde la estética del paciente, soy muy preciso en dónde quiero tener mi incisivo superior y cómo quiero tener mi plano oclusal. Y ya se los voy a mostrar en los casos clínicos. Y la planificación también tiene como eje central que sea una planificación conjunta entre las diferentes especialidades bajo un esquema de comunicación. Yo no planeo ningún paciente, ni me gusta operar pacientes con los cuales no he tenido una comunicación efectiva entre el ortodoncista y el cirujano, o entre la persona que va a hacer el diseño de sonrisa y el ortodoncista y el cirujano, o cuando no se ha tenido en cuenta la rehabilitación. Ese poderse comunicar de manera efectiva hace la diferencia en el resultado final de los tratamientos. Y es la gran ventaja que me permite hoy el mundo digital poder hacer integración. Que el ortodoncista haga su plan digital en su consultorio, me lo comparta a mí por internet y yo en base a él pueda permitirme planear de manera efectiva mi cirugía ortognática en mi paciente. Vamos a ver algunos ejemplos de esta comunicación digital. Y lo primero que les voy a mostrar es un caso donde donde no hay buena comunicación y cómo me limita el tratamiento el no tener comunicación. Y es un escenario que es muy frecuente, es el escenario donde el ortodoncista y el cirujano no se conocen, donde el ortodoncista plantea unos objetivos desde su punto de vista que son correctos, pero que son propios a él, y el cirujano está pensando en otros objetivos, en otro tratamiento, y en esa disrupción de comunicación, pues no se pueden cumplir todos los objetivos. Esta paciente me llegó al consultorio con ya una preparación ortodóntica, una paciente clase 3, con una preparación clásica de cirugía ortognática, exodoncia de primeros bicúspides superiores para generar un overjet para hacer una cirugía ortognática. Es un concepto muy común, muy frecuente en cirugía ortognática, que cada vez, así como la ortodoncia se ha ido hacia hacer menos exodoncias, la cirugía también tiene un componente de preparar a los pacientes sin hacerles exodoncias, porque sabemos que el resultado de tener o no tener dientes no es el mismo. Entonces esta paciente viene así ya preparada, yo la evalúo en el consultorio, tiene pues unas alineaciones de sus arcos que son adecuadas, pero cuando empiezo a revisar el caso a detalle, yo veo que sus tips de los dientes, que la ortodoncia ha sido juiciosa, que es una buena ortodoncia, pero cuando ya la veo desde el plano sagital, me encuentro con el problema de cómo yo pienso mis planificaciones. Está en la posición del incisivo superior. Entonces, el incisivo superior es muy importante para la estética final del paciente y su proyección y su angulación y la posición vertical que ocupa en los maxilares, la dimensión vertical que tiene es muy importante para conseguir un resultado óptimo en estética facial y en estética dental y en el resultado final que tiene el paciente. Entonces, esta paciente tiene una retroinclinación de su incisivo superior, que es muy común cuando se sacan premolares, finalmente porque se necesita consumir el espacio, se necesita cerrar el espacio y muchas veces esto sobrepasa la inclinación ideal del incisivo superior. La teoría se dice que cuando el incisivo llega a su estado ideal, se debe perder el anclaje,
pero los ortodoncistas saben que esto no es tan fácil. Empezar a hacer mecánicas de diente a diente para perder el anclaje, colocar aditamentos, hacer alguna serie de maniobras que no son tan naturales y que finalmente cuando se hacen las mecánicas y se consolida el espacio, pues este es un resultado que es muy común, tener una posición retroinclinada del incisivo superior. Entonces, acá lo miramos en la cefalometría. Yo veo que tiene un ángulo, un IMAX de 93 grados. Si lo miro con Steiner, pues tanto la posición como la inclinación me hablan de una lingoversión y eso va a ser una limitante en mi tratamiento. ¿Por qué va a ser una limitante? Un paciente, hoy en día yo quiero resolver estos pacientes con un plano cruzal bajo, lo quiero hacer una rotación de los planos para resolver este tipo de deformidad. Yo quiero hacer una rotación horaria que me parece que es el movimiento que es más acorde y que estéticamente va mejor para pacientes con este tipo de anomalías. Pero las rotaciones horarias de los maxilares tienen un efecto directo en la inclinación de mi incisivo inferior. Si yo hago una rotación horaria de este paciente, pues voy a aumentar la retroinclinación, no porque cambie el IMAX, el IMAX está igual, pero cuando miro la posición del diente con la base craneal, pues si está, puede estar más retroinclinado, puede tener una menor proyección. Entonces, acá ya no puedo hacer una rotación de los maxilares, ya se me limitó mis posibilidades de tratamiento por una falta de comunicación. Entonces, lo llevo a la planeación virtual, y la planeación virtual me dice que ahora solo voy a poder hacer movimientos anteroposteriores, un avance del maxilar, un retroceso de la mandíbula, pero ya no puedo hacer una rotación porque estoy limitado a la inclinación de mi incisivo superior. Operamos la paciente, retiran su ortodoncia, el resultado de la paciente es bueno, es más armónica desde el punto de vista facial, la paciente ya no tiene la depresión del tercio medio, el incisivo verticalmente tiene una buena posición, pero los dientes incisivos están retroinclinados y ustedes ven el engranaje de los dientes y el engranaje de los dientes es muy bueno. Quiere decir que la ortodoncia no es mala, la ortodoncia es muy bueno. El problema realmente está en el tema de comunicación y yo quiero romper esta barrera pudiendo integrar el diagnóstico ortodóntico y el quirúrgico desde el punto de vista virtual. Entonces, acá está la paciente, en sonrisa hay algo que no se ve totalmente agradable y si la miramos en esta vista 3/4, que es una de las vistas que más me gusta para evaluar a los pacientes, aunque facialmente esté bastante, que se haya mejorado mucho su armonía de su depresión del tercio medio y de su clase 3, la retroinclinación de los dientes hace que no pueda obtener el resultado estético perfecto que yo quiero obtener en mis pacientes. Vamos a ver un caso diferente. Este caso del doctor Juan Carlos Támara, que trabaja conmigo en la universidad, pues es un tema donde la comunicación es mucho más fluida, donde nos podemos reunir de manera más cercana y finalmente discutir qué queremos con el paciente. Esta paciente llega con una condición, un antecedente, ya le hicieron una ortodoncia, pero la paciente tiene una pequeña desviación hacia la derecha, una mordida cruzada en el sector anterior, en el primer y cuarto cuadrante hay algo entre cruzamiento. Y pues la paciente no está conforme con el resultado. Esta es una paciente difícil porque finalmente muchas personas pudiesen compensar esta paciente. Esta paciente, digamos que desde el punto de vista ortodóntico, aún es compensable, aunque tiene retroinclinación de sus incisivos superiores, pues seguramente con algo de una biomecánica convencional o algún mini implante es posible compensar la paciente, pero pues Juan Carlos refiere que la paciente ya tuvo un tratamiento de ortodoncia, que tiene una desviación y no se siente cómodo con este tema. Decidimos que la paciente la vamos a descompensar para hacer una corrección quirúrgica. Yo en la radiografía encontré cosas bien interesantes, como que había una elongación del cóndilo del lado derecho, aunque su desviación también estaba hacia la derecha, y que tenía algo de compromiso vertical también
del lado derecho. Desde el punto de vista sagital, la paciente pues no está tan comprometida, si tiene algo de estar muy borde a borde, algo de tendencia a la clase 3, pero sus inclinaciones de sus dientes se ven bien. Y en la radiografía posterior anterior sí veo que hay un crecimiento franco, esquelético del lado derecho. La lista de problemas, la paciente cursa con un tipo de hiperplasia condilar que no es tan común, es un tipo 3, un tipo de hiperplasia condilar mixta, donde el lado derecho tiene una hiperplasia hemimandibular y del lado derecho causa una alteración en la altura del cóndilo y la rama, generando algo de asimetría, de un cantamiento del mentón, pero del lado izquierdo tiene una elongación hemimandibular, tiene un crecimiento con un patrón horizontal, lo cual me desvía la línea media inferior y me cantea el maxilar hacia la izquierda un poco. Es un tema mixto de hiperplasia condilar de ambos lados. El tema está que en una descompensación convencional muchas personas optan por hacerle, como es una paciente clase 3 y finalmente entonces una tendencia es saquemos premolares arriba y le damos overjet para que así el cirujano tenga cómo mover los maxilares. Esto no es correcto, no se deben sacar dientes para hacer preparaciones ortoquirúrgicas a menos que sean totalmente necesarias. Hay unas indicaciones muy específicas para hacer las exodoncias de los pacientes. En este caso, pues que podemos tener una buena comunicación con el ortodoncista, con Juan Carlos, le digo, mira, no vamos a sacar nada de dientes, simplemente quiero que hagas una alineación de arcos independientes que sea muy corta para poder poner los dientes con sus bases óseas y ya está. 6 meses de ortodoncia, una alineación muy pequeña de sus maxilares porque ya ha tenido una ortodoncia previa y ya está lista para hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Qué decidimos realizar? Acá está la cefalometría, las inclinaciones que están bastante bien. Decidimos, la llevamos al mundo del 3D, donde vemos que el compromiso del canteo maxilar no era tan importante, que la mayor parte de la simetría se daba a cuenta del crecimiento vertical del lado derecho y decidimos simplificar la cirugía, hacer un mentón asimétrico y un movimiento mandibular simplemente. Mira, acá en la vista frontal se ve del lado superior que sí hay un compromiso del canteo del maxilar, pero es muy poco. Teniendo una buena comunicación con el ortodoncista, decidimos que el manejo del canteo del maxilar superior, pues lo vamos a compensar desde el punto de vista ortodóntico, con un anclaje esquelético y corrección simplemente de los dientes, y que nos vamos a enfocar en hacer un poco de retroceso de la mandíbula, un mentón de desimpactación izquierdo para mejorar esa asimetría que se está cursando y que es muy clara de ver en este tipo de programas y en estos modelos que estamos haciendo en Nemotec y poderla así darle simetría. Tenemos la planificación virtual, tenemos la forma de pasar esta planificación, esto se llama una guía de corte, es cómo voy a cortar el mentón en mi paciente para poderlo colocar en la mejor posición. Y acá pueden ver en su radiografía postoperatoria, pues que hicimos únicamente unas osteotomías sagitales y una desimpactación izquierda del mentón con un injerto de interposición para mejorar la verticalidad que me había causado la hiperplasia hemimandibular derecha. Acá está desde el punto de vista anteroperior, que ya está, su marco mandibular se ve mucho más simétrico, y desde el punto de vista sagital, pues solo el cambio un poco de retroceso del mentón y no movimos el mentón desde el punto de vista sagital. Aquí está la descompensación, algo muy pequeño, pero miren que me mejora mucho la inclinación del limpa, ya no tengo esta retroinclinación de los dientes que también me va a comprometer periodontalmente a la paciente en un futuro, ya no tengo el tip de los dientes de la compensación y acá está el resultado ortodóntico posoperatorio. Ya tenemos unas líneas medias centradas, unas líneas caninas derechas e izquierdas en clase 1, igual que sus líneas molares, líneas medias centradas, una buena sobremordida, y ya tengo mi oclusión totalmente coordinada. Tengo un resultado estético dental que es muy diferente al que les mostré
En el primer caso, miren la vista 3/4 que utilizo mucho, porque es una vista que tenemos todo el tiempo de los pacientes, viéndonos de 3/4. Miren, le quitamos un poquito de fuerza a la mandíbula simplemente con un movimiento pequeño de la mandíbula hacia atrás. Tenemos nuestros dientes superiores en la inclinación que queremos y en una sonrisa plena al no sacarle premolares, y terminamos de armonizar el rostro con una rinoplastia teniendo este resultado que para mi gusto es muy bueno. Vemos a la paciente desde el punto de vista frontal, lo mismo, la corrección de la asimetría, corrigiendo el mentón y con una sonrisa plena, del cual estoy convencido que tiene que ver con un tema de comunicación. Acá vamos a ver el registro dinámico de la paciente. Pues también grabamos videos de todos los pacientes antes y después de los procedimientos para poderlos evaluar y también para poder retroalimentarnos y mirar que lo que estamos haciendo esté muy coherente con lo que planeamos y a poder mejorar el resultado de nuestros tratamientos. Vamos a ver el segundo paciente, un paciente que está una anomalía entofacial clase 3, donde tengo la oportunidad de planearlo de manera integral, de hacer integración digital en este tipo de tratamientos. Este es un paciente que le vamos a hacer un protocolo de cirugía primero y quiero que vean cómo es un planeamiento integral en este caso. Tiene algo de apiñamiento en el maxilar superior, pero no voy a tener la tentación de sacarle los premolares, sino con las mecánicas que tenemos hoy en día de hacer distalizaciones con placas o con mini implantes. Pienso que cada día tratamos de hacer menos exodoncias para la preparación de los pacientes. Aquí está la radiografía, ha perdido algunos dientes. Desde el punto de vista sagital, pues tengo algo de inclinación de mi incisivo superior, pero como a futuro estoy pensando en hacer una rotación de los maxilares porque tiene un plano cruzal que es bajo, yo ya sé que no es necesario hacer retroinclinación de este diente. Es más, si queda un poco proinclinado, pues no va a importar porque al hacer la rotación de los maxilares en sentido horario, esa proinclinación se va a corregir. Aquí está el módulo de Nemo en 2 dimensiones, se llama NemoCef, donde hacemos la cefalometría y los morphing en 2 dimensiones. Vemos las medidas que están alteradas, vemos que aunque el maxilar cefalométricamente me diga que tiene una adecuada posición, pues yo clínicamente lo quiero adelantar un poco por las características clínicas del paciente. La mandíbula me dice que está en protrusión, pero no quiero hacer un retroceso simple porque tengo una distancia mentón al cuello y voy a afectar cómo se va a ver la papada de este paciente. Aquí está mi predicción, una rotación de cambio de planos que en el mundo digital yo se la puedo mandar al ortodoncista y él puede ver hacia qué inclinación quiero tener específica de los dientes. Las superposiciones de la cirugía antes y después. Acá está, esto es algo de integración digital en 2 dimensiones, una integración simple, que es integrar una fotografía, un archivo JPG, a una radiografía, que es otro archivo simple JPG, y poder hacer un plan de tratamiento, en este caso, un morphing del cambio que va a generar el planeamiento de mi cirugía. Pero yo les voy a mostrar ahora cómo hacemos una integración digital en 3 dimensiones. Todo está hecho en NemoCef, en la plataforma de Nemo, y acá vamos a integrar todos los módulos de Nemo. El primero que voy a integrar es el módulo de radiografías simples. Nemo en 2D me permite exportar el tratamiento que yo predije en 2 dimensiones, me permite exportarlo a mi tratamiento en 3 dimensiones. Quiere decir que no estoy haciendo 2 tratamientos separados, no estoy haciendo un tratamiento en cefalometría y después estoy haciendo otro tratamiento en tomografía. No, simplemente le estoy diciendo al programa en 3 dimensiones que me exporte los movimientos que yo planeé en 2 dimensiones. ¿Qué más y cómo voy a construir este modelo complejo? Pues tengo una tomografía que tiene tiene mi superficie ósea, pero también tiene
unas superficies de tejidos blandos y le puedo integrar una fotografía en 2 dimensiones, que tiene por supuesto algo de deformación, pero que me puede tener cierta utilidad en algunos escenarios. Y también puedo integrar un escáner facial, una fotografía en 3 dimensiones a mi modelo digital. ¿Qué más hago de integración? Las mallas de los DICON en el punto de vista dental son muy eficientes. Primero por la aparatología ortodóntica, las restauraciones hacen mucho ruido, y ahora le voy a integrar a ese modelo tomográfico craneofacial, pues unos modelos de mis dientes que tomé con un escáner de un escáner de mesa o un escáner intraoral, y se lo voy a superponer a esa malla para tener un modelo que sea complejo, que sea lo más real posible para generar mis tratamientos. Entonces acá ya tenemos una integración de fotografías, de escáner facial, de escáner intraoral, y ya puedo tener un modelo que es complejo y el cual también lo puedo segmentar, porque ya no es simplemente tomográfico, sino ya se convirtió en una malla. Puedo segmentar la vía aérea del paciente, medirla en volumetría, puedo segmentar los nervios, puedo segmentar los senos maxilares, puedo segmentar los dientes para hacer mis tratamientos de ortodoncia, puedo manipular mi modelo como yo quiera. Acá está la parte de ortodoncia digital. Esto lo hacemos con el módulo de NemoCAD, que es el módulo específico de ortodoncia, donde yo puedo segmentar mis dientes y así prever dónde quiero llevar mis dientes al final del tratamiento. Puedo hacer un setup ortodóntico, puedo generar los alineadores o puedo generar las guías de cementado directo o indirecto que están pensados esa ortodoncia en un modelo digital que me permite controlar el tip de los dientes, porque puedo ver las raíces en un modelo tridimensional, porque puedo tener control muy preciso en estos modelos digitales de la ortodoncia. Y puedo también integrar a mi cirugía ortognática la estética que quiero en el paciente. ¿Cómo voy a integrar la estética en este tipo de modelos? Pues lo voy a hacer con un planeamiento de diseño de sonrisa digital. Nemo tiene un módulo de diseño de sonrisa digital, el cual puedo compartir con mi planeación ortognática para que no solo sea el posicionamiento de mis maxilares, de mis huesos, desde el punto de vista ortognático, sino que también lo quiero desde el punto de vista de diseño de sonrisa. Entonces tengo mi modelo, tengo una foto del paciente en sonrisa, como se hacen los diseños de sonrisa, y el movimiento de mis dientes y la posición vertical de mi maxilar superior y cómo va a quedar la exposición, pues está acorde a ese diseño de sonrisa que yo estoy haciendo. En este momento estoy haciendo una desimpactación del maxilar porque el paciente tiene una sonrisa muy baja. Ya tengo mi rotación de los maxilares planeadas digitalmente con una desimpactación anterior del maxilar y quiero ver cómo se está viendo esto en un diseño de sonrisa o en un marco facial del paciente. Ya tengo mis movimientos hechos en el programa de planeación quirúrgica y ahora lo voy a ver en la sonrisa de mi paciente, y eso me puede llevar a tomar determinaciones diferentes, como que el maxilar lo quiero tener más abajo o más arriba, lo quiero tener en una posición más anterior, quiero cambiar el plano oclusal porque la sonrisa varía de cómo se ve el aspecto de la sonrisa con el plano oclusal. Y ya teniendo esta posición de los maxilares, también puedo diseñar cómo va a quedar mi ortodoncia finalmente. Este paciente está recibiendo un diseño posterior de ortodoncia porque es un paciente de surgery first. Primero vamos a mover los maxilares y en un segundo tiempo vamos a hacer el mover los dientes. Pero yo podría mover primero los dientes y después hacer mi cirugía en un protocolo convencional. Pero miren que yo estoy haciendo la planificación de mi sonrisa, estoy haciendo la planificación de mi cirugía pensando en dónde van a quedar mis dientes después de que ellos estén alineados y nivelados. Y ya se van a dar cuenta más adelante que la posición de mis brackets también la voy a tener respecto a este planeamiento digital acorde a la cirugía de mi paciente. Quiere decir que no es el abordaje clásico donde yo coloco mis brackets
en la posición, en la mitad del diente o en la tabla que yo estoy utilizando. Espero que se expresen y después a ese resultado miro cómo acomodo mi cirugía, sino yo con la cirugía en mente voy a mover mis dientes a posiciones ideales, voy a hacer mi diseño dental digital, ya sea para hacer alineadores, que el programa me permite generar alineadores, o para hacer un montaje convencional de ortodoncia desde el punto de vista digital y hacer guías de cementado de esta ortodoncia que ha sido planificada desde la cirugía. Se planificó dónde yo quería la posición de los dientes, esperando tener una sonrisa plena del paciente. Yo puse mis brackets en posiciones ideales, devolví al paciente a posición ideal. En este momento generé una guía de cementado directo y en estas posiciones es que voy a cementar los brackets porque sé que son las que me van a dar el resultado final de mi paciente. Aquí está el paciente en cirugía. Como ven, no tiene ninguna alineación. El paciente es de cirugía primero. Yo para hacer la fijación intermaxilar pues uso estos tornillos de fijación intermaxilar durante la cirugía. Pero los brackets ya están cementados pensando en este resultado final. Aquí están las placas de la desimpactación. Esto habla de qué tan preciso es la colocación de brackets desde el punto de vista digital. Yo lo que encontré en la literatura haciendo una revisión de lo que está escrito, habla que el cementar asistido con un computador digitalmente o cementar de forma directa, los resultados son similares, el error es similar. Lo que más se gana es en el tiempo de cementado, que es mucho menor cuando se hace desde el punto de vista digital. Estamos buscando qué tan eficaces son estos tipos de tratamientos y en varios artículos que hay reportados en la literatura lo que sabemos es que en cirugía ortognática es mucho más preciso hacer planificación digital que hacer planificación análoga y que también disminuye los tiempos en cirugía. En ortodoncia, los resultados tienden a ser similares en cuanto a la precisión de la cementación, pero los tiempos sí se disminuyen en ortodoncia. Aquí está mi paciente, tiene también unos mini implantes interincisivos anteriores con el cual hago el control posoperatorio y estos mini implantes también los guié con las guías de mini implantes que yo les mostré en las fotos iniciales. Aquí está las radiografías del paciente, no me voy a detener acá. Y aquí está el posoperatorio del paciente, tiene un mes de operado, estas son las primeras fotos, donde el paciente hasta ahora va a empezar su proceso de alineación y nivelación dental, pero yo ya tengo mis dientes incisivos en mi plan estético, en la posición exacta que yo los quiero tener, y sé que los brackets y que la ortodoncia también ha sido pensada desde mi momento digital. Desde el principio he estado actuando, viendo el resultado final de mi paciente en una planeación en un modelo complejo. Aquí está el cambio desde el punto de vista de perfil con la rotación de los maxilares, donde pues está más armónico y ya solo vamos a esperar que concluya la ortodoncia. El tercer paciente que les traigo es un paciente de estos mismos donde les hablo de las exodoncias de los dientes de los premolares superiores y de lo arraigada que está esta idea en preparaciones ortoquirúrgicas. Y es que veamos que es un paciente que aunque tenía una desviación mandibular y muy seguramente en un principio se planeó como un paciente de hiperplasia condilar, pues su perfil es de clase 2, no es de clase 3, y sus relaciones dentales, que sí son de clase 3, me limitan el tratamiento que yo puedo hacer del paciente. Pensemos en cirugía simple. Si yo a este paciente convejo le hago un avance maxilar, pues el perfil va a estar más convejo. O si le hago un retroceso mandibular a un paciente que no tiene distancia del mentón al cuello, pues el resultado pues va a ser desastroso. Si lo llevamos al mundo digital, lo que hacemos es hacer una planeación que está mucho más controlada, en el cual podemos generar guías de corte y planear los movimientos que tenemos que hacer de manera muy precisa y de manera muy compleja.
Este es un paciente que se maneja esqueléticamente como si fuera un paciente clase 2, lo que quiere decir que lo planeamos para hacer una rotación antihoraria y adicionalmente hacer sus movimientos anteroposteriores. Aquí hay unas guías que podemos generar con el software, unas guías de corte para saber por dónde vamos a cortar los segmentos óseos. Y finalmente, acá está lo planeado, lo conseguido en la tomografía. Como es una rotación horaria, vamos a aumentar la distancia del mentón al cuello, generando una vía aérea más grande, que también la podemos cuantificar desde el punto de vista digital. Y el resultado final del paciente, donde generamos esqueléticamente una rotación antihoraria, como un paciente con vejo clase 2, y dentalmente, pues manejamos las relaciones clase 3, pues por supuesto, descruzando la mordida. Y pues una rinoplastia para complementar o para quitar la convejidad facial que tiene el paciente, que es muy necesaria. Acá está el resultado de 3/4, donde ya no tenemos la exposición de las encías, donde hemos corregido verticalmente. Falta hacerle las gingivectomías para exponer un poco más las coronas clínicas, pero ya tengo la posición esquelética de mi maxilar en estética totalmente controlada. Aquí lo que vemos es una tomografía, un escáner facial que está integrado a la tomografía y donde está integrado el control postoperatorio, donde le hacemos seguimiento al paciente. El penúltimo caso es una paciente que me llega que tuvo este antecedente de una compensación que intentaron hacer en ortodoncia. Sacaron premolares inferiores y empezaron a hacer la retracción y la proinclinación, pero pues la anomalía no dio para ser compensada y este es el resultado inicial de la paciente. La paciente le hacen un primer procedimiento quirúrgico donde fue sometida a una cirugía de una osteotomía Lefort y una mentoplastia. En su primera cirugía, la paciente no queda conforme con el resultado del procedimiento quirúrgico. Ella tiene una lista súper específica de que no le gusta. Esta paciente, el doctor Tomás Castellanos. A mí el resultado me parece que es bueno desde el punto de vista de la corrección de la anomalía, pero ella tiene unas expectativas estéticas que son muy altas. Entonces, ya la mordida se está corrigiendo, pero vamos a ver qué es lo que le molesta a la paciente. A la paciente no le gusta el aumento de la altura facial, que le generó algo de exceso vertical el movimiento que hicieron con el maxilar. No le gusta la sobreproyección del mentón, porque le parece que es muy fuerte para ella. No le gusta que su nariz se ve pequeña. Y bueno, esto es un cuadro que es difícil, que es complicado, porque la paciente ya tiene una cirugía ortognática. Entonces, la paciente me consulta, hay algunos tratamientos intermedios que le proponemos, como hacer unos mini implantes para hacer la impactación del maxilar. Nos preocupa un poco que hacer la impactación del maxilar con mini implantes haga que la mandíbula autorrote y se proyecte más la mandíbula, pero ella no acepta y quiere ser operada nuevamente. Yo miro las radiografías para entender qué fue lo que pasó y lo que encuentro es un plano oclusal que es alto. Lo que quiere decir que en el momento de hacer la cirugía hubo una rotación de los maxilares en sentido horario y por eso la paciente presenta el cuadro de ser un poco larga y de tener la exposición de las encías como lo tienes, por una rotación del plano oclusal. La llevamos al mundo digital, la ponemos en el software y lo que proponemos es hacer pues, la rotación antihoraria. Sí, la rotación antihoraria, corregir el plano oclusal para corregir la verticalidad de la paciente, pero tenemos el problema que al hacer esa rotación nos va a llevar la mandíbula y Pogonium específicamente muy adelante. Entre más corrección haga el plano oclusal, Pogonium se va a ir más hacia adelante. Entonces, adicional a hacer la rotación del plano oclusal, tengo que proponerle un retroceso maxilomandibular, retroceder el maxilar, retroceder la mandíbula y retroceder el mentón. Esto, por supuesto, pues técnicamente es muy difícil y hacer una planeación de estas desde el punto de vista analógico,
pues es muy difícil. Desde el punto digital, hacemos varios planes de tratamiento, un retroceso, si no mal no recuerdo, de 4 milímetros, un retroceso de 6 milímetros, lo ponemos en Nemocef para mirar los morphing de cómo quedaría. Decimos que vamos a hacer el retroceso más grande y aquí hay algo de planeación digital compleja. Entonces, la paciente, como ya tiene material de osteosíntesis, generamos unas guías para hacer unas nuevas perforaciones de donde va a ir mi nuevo material, porque ya tengo el maxilar con placas y con perforaciones de los tornillos. Y genero esas guías para poder saber exactamente dónde voy a fijar mis maxilares. También imprimo unos biomodelos, que lo puedo hacer con este tipo de software, y predoblé las placas en el consultorio. Quiere decir que no hicimos, después de haber hecho la cirugía en el computador, ya sabía en qué posición iban a quedar los maxilares y al imprimir los biomodelos podía doblar las placas en una posición específica. Aquí están las placas que trasladamos hacia la cirugía y aquí está el secuenciamiento radiográfico, que es lo que quiero que una rotación horaria del plano cruzal en el primer momento, una rotación antihoraria en el segundo momento para mejorar el perfil facial de la paciente. Aquí están las radiografías, en su primer tiempo la cirugía monomaxilar, en grande en el sector inferior está la cirugía que hicimos bimaxilar, y acá está el control tomográfico, acá podemos ver las placas que en un inicio estaban con un escalón que me decían que había habido un adelantamiento y un cambio del plano cruzal, y en su segunda cirugía las placas están más rectas y el plano cruzal está más perpendicular al plano de Frankfurt, con su retroceso maxilo, mandibular y de mentón. Este es el resultado final. Acá pues ya tenemos un acortamiento de su tercio medio, por tal un acortamiento de su cara, y desde el punto de vista perfil, pues ya no tiene la misma proyección del mentón, tiene su maxilar un poco más atrás, lo cual hace ver su nariz un poco de mejor tamaño, más armónica para su cara, y esto es lo que se hizo en las relaciones dentales, ortodoncia del doctor Tomás Castellanos. La última paciente que les voy a mostrar es una paciente que diseñamos también desde el punto de vista virtual, una ortodoncia de la doctora Sonia Guevara, donde tengo una paciente que ya tiene una preparación con exodoncias de premolares y una discrepancia muy grande de los maxilares, alrededor de 15, 16 milímetros. Y decidimos hacer una planificación donde movíamos el maxilar 7 milímetros hacia adelante, la mandíbula también otros 7 milímetros hacia atrás, y decidimos hacer un diseño de placas a la medida. Esta paciente tiene en el computador, podemos también diseñar el material de osteosíntesis y traspolarlo a la paciente. Esto, las placas ya no es material estándar, sino son placas que son impresas en sinterizado láser. El titanio viene en polvo y un láser va imprimiendo en 3D y podemos traspolar estas placas a la cirugía que ya están hechas a la medida. Acá están unas placas colocadas en un paciente de manera digital, tanto en el maxilar como en la mandíbula, y este tipo de estructuras pues se ven así desde el punto de vista tomográfico. Es material a la medida de los pacientes. Ya tenemos pues un mejor perfil facial, un adecuado engranaje de los maxilares y seguimos haciendo la ortodoncia postquirúrgica. Acá está en sonrisa, acá la tenemos desde el punto de vista de perfil. Aquí el 3/4 que siempre lo muestro y esto es lo último que tengo para mostrarles. Las conclusiones de esto pues es que el diagnóstico y la planificación 3D apoyada por estos software pues es mejor, es más precisa que con modelos tradicionales. Hay que entender que los software pues son solo una herramienta y el éxito pues también depende de la capacidad diagnóstica y terapéutica
del operador, pero pues nos facilita el trabajo diagnóstico, nos facilita también la terapéutica teniendo esta cantidad de guías que puedo traspolar a mi paciente. Y pues el éxito de los tratamientos depende de visualizar el resultado final con unos diagnósticos claros entre especialidades como herramienta principal, lo que les mostré en integración digital. Bueno, eso es todo lo que traía para mostrarles de cómo manejo los pacientes en mi consulta. Aquí están mis datos en las redes sociales de las personas que quieran tener mayor información de la planeación o los artículos, pues siempre estoy abierto a que me escriban un correo y pues podamos resolver las dudas juntas. Los primeros casos que uno hace desde el punto de vista digital, pues da temor, el desconocimiento. El manejo del software es muy intuitivo. Se requiere, por supuesto, una curva de aprendizaje para hacer este tipo de tratamientos, sea con el software de ortodoncia, sea con el software de ortognática, pero son unas curvas que no son tan largas, que son fáciles de adquirir y que al final me generan unas herramientas que son muy, muy, muy importantes para el tratamiento de mis pacientes. Ahí queda de la mano Forestaden en cabeza de Humberto y Martica, que son los comercializadores del software, tanto de ortodoncia como de cirugía, como diseño de sonrisa. Todos estos software vienen con una parte de educación donde nos enseñan a manejarlos y podemos entrar en este mundo digital. Al final, poder tener una comunicación clara con las personas que estamos teniendo tratamientos, pues es una herramienta invaluable que yo no me vería al día de hoy haciendo tratamientos si no fuera con esta visualización de los tratamientos. Está ahí un vertico para que podamos Aquí hacer las está. preguntas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Aquí tuvimos un auditorio totalmente lleno. Nos tocó habilitar otro salón en YouTube, en la plataforma de YouTube. Hay sí, efectivamente, varias preguntas. Aquí preguntan la primera, ¿de qué condiciones anatómicas dependerá realizar la rinoplastia? Eh, bueno, pues digamos que ahí dentro del análisis facial que le hacemos a los pacientes, así como hacemos un análisis cefalométrico para saber cuál es la mejor posición de los maxilares que nos sirve de guía, pues existen medidas también de cómo queremos tener una nariz como resultado complementario de una cirugía ortognática, cómo queremos querer el dorso para una mujer, cómo queremos tener la punta, cuánto debe estar el ángulo nasolabial, pues una serie de medidas que igual están en planeación. La rinoplastia es una ayuda importantísima para la finalización de los tratamientos, para la armonía final de los tratamientos, que se puede hacer en la cirugía ortognática. En la mayoría de casos las hacemos en la misma cirugía ortognática o se puede hacer en un segundo tiempo que podría ser un poco más predecible, pero pues el paciente se tendría que someter a dos tiempos diferentes. Entonces, generalmente la hacemos en el mismo tiempo mientras sea posible y el resultado sea predecible. Sí. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué se debe tener en cuenta para no afectar el nervio dentario inferior al momento del corte en la mandíbula? Pues antes teníamos que medirlo en las radiografías simples y traspolarlo a la cirugía con unos caliper, con unos compases, con unas guías de referenciación. Pero hoy en día con esta planeación virtual, pues ya que ahora es bien difícil tener los nervios, porque yo lo estoy viendo en el computador y estoy generando una guía que me dice por dónde cortar el maxilar sin lesionar ninguna estructura. Es una de las grandes ventajas de la planificación virtual, poder ver las estructuras con las cuales estoy trabajando y poder planear antes de la cirugía para no ir a lesionar nada de lo que yo quiera. Ya no lesionamos dientes, ya no lesionamos nervios, ya no
ya no invadimos estructuras que no tenemos que invadir, porque tengo con un modelo compuesto complejo, tengo control de absolutamente todo. Las raíces de los dientes, los nervios, eh, los abordantes esqueléticos, dónde es el mejor sitio para realizar la fijación. Tengo demasiada información, por lo cual se minimiza mucho el riesgo. Otra pregunta. ¿La planificación digital, tanto en ortodoncia como en cirugía, puede prevenir la recidiva que puede tener el paciente a mediano y largo plazo? No, la planificación la recidiva depende de muchos factores, entre ellos, pues la estabilidad ortodóntica, el material de osteosíntesis, el diseño de la cirugía, y no hay manera de predecirla con un programa. Lo que puedo predecir con el programa es mejorar mis objetivos prequirúrgicos para que cuando llegue, y mi planeamiento para que cuando llegue la cirugía y desarrolle la cirugía esté tan bien planeada que tenga menos riesgo de tener una recidiva porque lo planifiqué de manera adecuada. No me lo va a prever el programa, pero sí me va a limitar el riesgo de que suceda. Otra pregunta. Sí. Y dicen, ¿podría por favor comentarnos un poco acerca de los costos del software individual y el paquete? Bueno, esta es una pregunta que es más para nosotros, pero también el doctor nos puede contar acerca de su experiencia y cómo lo ha venido haciendo, porque me parece un buen ejemplo para mostrar cómo ha venido integrando los módulos. Pues el tema específico de costos, pues lo pueden hablar con Humberto. Depende, por supuesto, de qué cantidad de módulos yo quiero o necesito y si los quiero comprar todos o uno a uno. Pues hay diferentes formas de esto. Segundo, pues yo adquirí el software directamente con Euroden y pues me han dado todas las facilidades de financiación, todas las formas de poderlo pagar, como yo lo quiera pagar. Finalmente son muy flexibles y pues no creo que haya mayor inconveniente. El tener el respaldo de una casa comercial como por Forestaden, pues es con toda la trayectoria que tienen y con la seriedad que les caracteriza, pues uno está 100% seguro de que es una compra protegida, tanto por la representación acá en Colombia que tiene Forestaden, como por los representantes del programa en España, que siempre son atentos, que nos prestan toda la asesoría y orientación para manejar el software y para resolver los programas que tiene este tipo de tecnologías, y es tener un asesoramiento todo el tiempo, que puedan conectarse a tu computador de forma remota, hacer las instalaciones de lo que necesites, resolver los problemas que vayan surgiendo a medida de que uno va utilizando esta tecnología. Otra pregunta, ¿qué tan lejos estamos de la cirugía robótica? No, ya hay inicios de cirugía asistida. Digamos que dentro de la cirugía guiada por computador existen dos grandes ramas. Una es esta, las que yo le acabo de mostrar, donde planeamos en un computador y por medio de guías y aditamentos transportamos esa información a la cirugía. Otras, navegadores quirúrgicos, donde yo en tiempo real estoy viendo qué está pasando en un computador. Tenemos sistema Da Vinci en Colombia, donde ya cirugía robótica se podría hacer cosas en maxilofacial y en cirugía ortognática. Lo que pasa es que faltan personas que estén entrenadas en hacer este tipo de procedimientos, pero ya yo pienso que ya estamos en cirugía robótica. Tenemos algunas limitantes como digamos que el limitante principal de las tecnologías siempre ha sido un tema de costos, ¿no? Los sobrecostos que puede causar cada tecnología. Pero acá yo les voy a contar algo interesante, y es que en planificación virtual los costos siempre han disminuido muchísimo. Yo hace 11 años que empecé
hacer planificación virtual y las primeras guías quirúrgicas que hice para un paciente ortognático las tuve que mandar a Bélgica eh, y me costaron 700 euros el primer paciente de cirugía guiada que hice. Hoy en día los costos de esto son tan asequibles que las personas pueden tener sus impresoras en el consultorio, los programas, los software. Humberto tiene todas las soluciones en planificación, los escáneres, las impresoras, el software, y es tan asequible que cualquier persona los puede tener en su consultorio y rentabilizarlo de tal manera que tenga unas herramientas que son muy poderosas, que antes eran muy difíciles, pero que hoy en día son muy, muy, muy asequibles. Bueno, había un doctor que me escribió aquí por el WhatsApp preguntando que si se podían hacer alineadores, si se podía, y cómo era lo de la cementación indirecta, y también alguien preguntaba por implantes de ortodoncia, ¿no? Pues antes de avanzar para la respuesta, pues podríamos también mencionarles que en la plataforma de Nemocas están incluidos los brackets de Forestadin, como los BioQuick, los mini sprint, pero entonces yo lo dejo, doctor, para que pueda atender esas inquietudes con respecto a la posibilidad de hacer la... Ahora, sí, entonces, lo que hacemos en el esquema digital ortodóntico específicamente es con un escáner de intraoral o un escáner de modelos. Segmentamos los dientes de manera individual y podemos hacer un setup digital del resultado final de la ortodoncia. Es lo mismo que se hace cuando ustedes hacen cualquier sistema de alineadores, y es que Nemocas, en este caso, que es el sistema que me permite hacer ortodoncia 3D, pues es un sistema que está hecho para hacer precisamente alineadores o ortodoncia o cementado directo o indirecto. Lo más básico en estos software de ortodoncia, pues simplemente es posicionar los brackets que vienen en unas bibliotecas digitales. Hay unas bibliotecas enormes de sistemas de brackets. Pueden haber 60, 70 sistemas diferentes de ortodoncia y los de Forestaden están ahí. Entonces, se hace el montaje de la ortodoncia de manera digital según sea su filosofía de trabajo. Y de ahí, por medio de unas operaciones que el programa permite de generar unas guías, pues se me genera simplemente un, ¿qué? Se me genera una guía donde yo pueda cementar mis brackets de manera directa, pero ya no tenga que medir en el paciente. Pero con el mismo setup ortodóntico, el programa hace una simulación de los movimientos, me genera una serie de fases y podría hacer alineadores. Entonces, me genera, dependiendo de la cantidad de movimientos y de los parámetros que yo le dé en rotación y en milímetros a cada etapa, pues me va a generar un número de alineadores. Después de eso, lo único que yo tengo que imprimir es una secuencialidad de modelos y bajar las placas de acetato, el material que consideren para hacer sus alineadores, colocarle los attachments, hacer las desgastes interproximales que tengan programados en cada fase de tratamiento y generar un tratamiento con alineadores dentales. Pues precisamente las herramientas de Nemo son herramientas muy poderosas, son muy poderosas. No es lo mismo que los software libres que pueden encontrar. Esto es un software muy especializado, muy específico, y me permite hacer los alineadores por etapas, o me permite hacer los cementados con estas guías que les mostré y que les va a cortar. Hay personas que ya hacen estas guías, hay pues, personas que son más expertas, por supuesto, de hablar que esto, Patrick, o no sé, ellos manejan mejor este tema, que son ortodoncistas, pero pues los comentarios que he tenido de ellos es que lo que antes se demoraban 1 hora, 45 minutos haciendo una cementación, ahora se tardan 10 minutos
haciendo un paciente de cementado con una guía de estas. Y los alineadores, pues también pues, requiere un entrenamiento y la biomecánica de la alineación, por supuesto, que recuerden que el software es solo un programa, pero si ustedes se quieren entrenar en biomecánica y en attachment para hacer alineadores, el programa se los va a permitir y ustedes van a poder hacer sus propios alineadores en el consultorio, imprimirlos, hacer todo el proceso de manera autónoma y de manera independiente. Ahora, otra pregunta que surge muchas veces es, ¿y yo tengo que comprar una impresora y tengo que comprar un vacuum para hacer mis alineadores? Pues es posible si tienen el flujo de pacientes y para ustedes es rentable, también pueden encontrar las condiciones en Forestaden. Y si no, pues Humberto les imprime los modelos, Humberto les baja las placas, ustedes hacen sus propios, hacen el diseño, hacen solo la parte de diseño y la parte de producto final, pues hay empresas que pueden generar, que les pueden brindar este acompañamiento. Humberto les hace todo el acompañamiento para que finalmente tengan el producto final optimizado. Bueno, muchísimas gracias, pues también por la cuña que nos acaba de dar, pero pues siguiendo con este tema, pues a todos los doctores que estén interesados en el software, pues vamos a tener en este momento una oferta muy atractiva para que se contacten con su vendedor aquí con Neuroden Forestaden. También como dice el doctor Diego, pues ustedes pueden empezar por etapas, pueden empezar con el software y nosotros les podemos hacer los otros trabajos que requieran de impresión o de escaneo, pues, o también de bajar las placas. Y luego ustedes pueden ir en la medida que crezca su consulta, lo pueden ir escalando. Sí es muy importante, pues, también mencionar que este es como un momento que es muy apropiado para aprovechar a capacitarse en este tema, porque va a ser una de las herramientas que van a potenciar económicamente la consulta. ¿Por qué? Porque no va a ser necesario hacer una grandísima inversión para poder hacer un tratamiento de ortodoncia. Ustedes mismos lo pueden diseñar. Entonces, con algo, yo hice un ejercicio que comprando, por ejemplo, el software de Nemucast, depreciándolo a 3 años, como se hace, digamos, contablemente, con algo más que $130 mensuales, pueden amortizar el software. Y seguramente que si hacen con un solo caso que hagan al mes, van a tener ya una gran rentabilidad, porque ¿cuánto cuesta? Ustedes deben saber mandar a hacer un plan de tratamiento o un caso completo de, de ortodoncia invisible, pues vale muchísimo dinero y entonces esto es un ingreso que puede tener el doctor y en la medida que vaya haciendo más casos, pues va mejorando su curva de aprendizaje, ¿no? Para el que de pronto no quiera, pues empezar con el software, pues puede empezar con nosotros, que se los hagamos. Nosotros tenemos un sistema que se llama AcuSmile, ¿sí? Que es de Forestaden y con ese pues también pueden ustedes empezar pues a hacer algo más de todo lo que es la ortodoncia invisible. Entonces, quiero agradecerle, doctor Diego, nuevamente por su generosidad en compartir sus conocimientos. Creo que toda la audiencia quedó muy, muy motivada acerca de que la odontología digital no es música del futuro, es algo que ya está accesible, no es imposible de hacer. Y entonces a todos los doctores la invitación es para que empiecen ya. O sea, el punto no es que si empezamos o no, sino que es ya empezar desde ya. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias, doctor Diego, y a todos los que nos ayudaron a organizar este evento. Entonces, hasta una próxima sesión que les estaremos informando. Una excelente tarde. Hasta luego. Mil gracias a todos los asistentes y que pasen una feliz tarde. Y nada, agradecerles nuevamente la invitación. Hasta luego. La marisela siempre